curso de soldadura eléctrica. Este curso, versión academia, ha sido diseñado para que los profesionales de la enseñanza puedan formar futuros soldadores y prepararlos para su homologación en cualquiera posición de soldadura y en cualquiera de las áreas de una empresa determinada. De la misma manera, va dirigido a aquellas empresas siderometalúrgicas y de la construcción que quieran formar o especializar a sus soldadores y prepararlos para su homologación en un determinado campo y posiciones de soldadura. Y para aquellas personas que, habiendo realizado el primer curso de iniciación a la soldadura, quieran seguir adelante, completando así su formación en las llamadas posiciones difíciles de soldadura. Para los que quieren seguir adelante y formarse como técnico en soldadura, les recuerdo que muy pronto aparecerá el curso de técnico en soldadura, que profundizará en las siguientes materias, entre otras: tecnología de los metales férricos y no férricos, tecnología de la soldadura eléctrica, tipos de soldaduras y contenidos, tratamientos térmicos y mecánicos, electrodos especiales, recargues de soldaduras especiales, ensayos destructivos y no destructivos, probetas de ensayos y de homologaciones y normativa europea al respecto. Todo ello, además de un contenido, vamos a decir, profundo en técnicas de la soldadura. Muchas gracias. La práctica que vamos a realizar hoy es la práctica número 32 y vamos a iniciar ya la posición de soldadura que normalmente le llamamos techo o sobre cabeza. Es, por supuesto, las prácticas que vienen de aquí en adelante las más delicadas y complicadas. También es cierto que cada vez se suelda menos en esta posición, puesto que siempre que podemos darle vueltas a la pieza y soldar en posición horizontal, sobre todo en los talleres, en caldererías, con las grandes grúas que hay hoy en día, pues se hace, con lo cual evitamos. Y la soldadura sobre techo o sobre cabeza ya se emplea donde no hay más remedio que hacerlo, y es en reparaciones grandes o sobre todo en los montajes de estructuras o conjuntos soldados. Lo primero que haremos será marcar la pieza, una pieza de 10 por 200 por 300. Tiraremos líneas paralelas por toda la pieza, con el fin de que esta misma pieza podamos aprovecharla para la posición siguiente, para el número 33, que eso ya veremos más adelante. Una vez que hemos tirado líneas en la pieza, la posicionaremos la pieza sobre cabeza. Posicionaremos sobre cabeza en un posicionador como este, simplemente para que veamos un poco.
y meteríamos la pieza en las mariposas para así soldar bajo techo. Pero para hacerlo más fácil, vamos a ver en qué consiste. Va a consistir en tirar cordones por esas líneas que hemos echado paralelos, cordones que sean lo más regularmente posibles, y veremos las formas de sacar un cordón con poco material o un cordón más recargado, que eso nos va a venir muy bien por la sencilla razón de que a veces es necesario poco material y a veces es necesario que el recargue sea fuerte. El electrodo a emplear es un electrodo de diámetro 3,25, también podríamos utilizar 2,5, pero para que quede cuerpo vamos a realizar 3,25, que es el electrodo que más empleamos porque es el que más se emplea en la industria, aunque en ciertos casos luego se va a emplear el de 4 en recargues y el de 2,5 en soldadura de chapa fina o perfiles de chapa, pero en fin, el más utilizado sigue siendo el electrodo de diámetros 25 y a él nos dedicamos con más profesión y con más atención. Lo que tenemos que tener en cuenta es el ángulo de posición de la chapa con respecto al electrodo. Este ángulo puede ser aproximadamente unos 80 grados en sentido avance de izquierda a derecha, puede ser 90 grados y también hasta 85 en sentido inverso o 95 en sentido avance. O sea, aproximadamente entre 80 y 95 grados, para que así, de esta manera nos salen los dos tipos de cordones que hemos dicho, uno con más material y otros con menos. ¿Por qué? Si llevamos el ángulo inclinado unos 80 grados aproximadamente, o incluso desde 70 a 80 grados en sentido de avance, de izquierda a derecha, la escoria resultante nos la echa hacia atrás y también nos echa más material, con lo que el cordón sale más gordo o más rugoso. Pero si yo cambio el ángulo del electrodo hasta recto, o un poquito al revés, resulta que el electrodo enfoca sobre parte más fría porque vamos de izquierda a derecha. Entonces el problema está en que al pegar en parte más fría, pues no se descuelga tanto el material y por lo tanto sale un cordón con menos cantidad de material. Es cierto que en un empalme tenemos que empalmar en este sentido para luego pasarlo al otro, siempre que queramos poco material. ¿Cuándo nos interesa? Pues nos puede interesar poco material si la chapa es fina, primero, si tenemos un ángulo interior achaflanado para que así el material resultante no se nos descuelgue, pero cuando tenemos un material en el cual requiere un recargue, pues le echaremos siempre con el sentido de 70-80 grados en sentido avance para recargar la soldadura y como consecuencia le daremos menos pasadas. El electrodo de 3,25 lutino, en este caso hemos dicho que igual que en horizontal, vamos a reducir la intensidad entre un 10 o un 15%, en el cual soldaremos aproximadamente entre 90 y 110 amperios. Habrá casos, ya hemos dicho, que según, vamos a decir, las características del soldador, pues empleará una intensidad u otra. Aquí, como es depositado de cordones, no hay ningún problema, puesto que no hay una chapa que se vaya a perforar. Estamos utilizando una chapa de 10 milímetros, luego esto no lo vamos a perforar, aunque queramos. Entonces, lógicamente, no tenemos ese problema. Pero sí que si concentramos el calor, a pesar de que aparentemente tengamos poca intensidad, si concentramos el calor en el mismo punto, puede pasar que se nos descuelgue el material, en cuyo caso tenemos un problema. Un problema que, lógicamente, es de que la soldadura no va a quedar bien. Va a quedar con exceso de material, va a quedar con irregularidades de cordón y posiblemente con inclusiones y oclusiones de escoria. Ya hemos dicho que el movimiento que vamos a aplicar al electrodo es, en el primer cordón, un ligero movimiento
muy ligero, transversal, o manteniéndolo simplemente, y simplemente dejando, nos vamos a ir más por la escoria, cómo se va descolgando la escoria, para que así veamos que el cordón va saliendo uniforme, y sobre todo tener el arco corto, un poquito más corto que en la posición horizontal, para que así, lógicamente, el descolgamiento sea menor. Trabajamos con una intensidad reducida, pero además con un arco corto. Pero ojo, que no se nos entrecorte nunca el arco. En el empalme haremos exactamente igual que veníamos haciendo antes. Limpiamos bien la escoria del cráter, calentamos con arco largo en un lateral, igual me da a la izquierda que a la derecha, remontamos el cordón y automáticamente, cuando ya tenemos el arco con fuerza, aplicamos las primeras gotas líquidas al arco. Y rellenamos bien el cráter de soldadura y continuamos con el movimiento habitual. Ahora la primera práctica en la posición más difícil. Se trata, por supuesto, de la posición sobre cabeza o techo. Hemos marcado la chapa con unas líneas de tiza, porque si marcamos con rotulador posiblemente el calor nos coma la pintura del rotulador y no veamos las líneas con nitidez. Empezamos, vamos a decir, llevando el electrodo casi recto, o sea, 90 grados a cada parte de la chapa y ligeramente avanzado. O sea, llevamos aproximadamente en sentido de avance unos 85 grados aproximadamente, entre 80 y 85 grados, más llegando a 85 que a 80. De la inclinación va a tener, por decirlo así, importancia importante, valga la redundancia, porque de ella depende el grosor del cordón a realizar. A mayor inclinación empuja el arco, la fuerza del electrodo, empuja el material hacia atrás y hace que lógicamente el cordón sea más grueso. Sin embargo, si lo ponemos vertical o ligeramente avanzado hacia adelante, la gota es más fina y por lo tanto aportamos menos material. La intensidad en este caso, pues como en otras ocasiones de posiciones difíciles. Aproximadamente estamos utilizando unos 95 amperios. El cordón se realiza exactamente igual que cuando estamos realizando en posición horizontal. Simplemente nos fijaremos en el descolgamiento de la escoria que sea lo más uniforme posible. Ni qué decir tiene que aquí, si aguantamos demasiado el material, pues se producirá lógicamente algún descolgamiento. Vemos que el cordón está saliendo muy bien, bastante regular, como esa segunda mitad de la chapa. Un cordón muy bonito y muy bien adherido perfectamente. Estamos viendo los cordones realizados y, salvo esas irregularidades de tirones, está el material agarrado, ¿no?